Ahora es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. Rumores de guerra. ¿Cuál es el tema? Rumores de guerra. El texto creo que ya todos saben de dónde lo vamos a tomar. Mateo 24, del 1 al 8. Esa es una enseñanza que, pues conocida como el Sermón del Monte de los Olivos. Bien, lo habló el Señor un tiempo antes de su crucifixión. Ya es parte de lo que el Señor habló en los días. Lo que podría ser el martes santo que ustedes conocen, fue ese día que el Señor dio esta enseñanza. Mateo 24, 1. Dice la Biblia: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, Dios mío, es necesario despertar a la iglesia para que se dé cuenta que el tiempo ha llegado y que la única respuesta a tantas preguntas que se hacen hoy en el mundo está en la Biblia, en tu palabra, y que no tenemos que buscar otra fuente de información, sino estrictamente lo que está revelado, lo que está escrito, porque tú, mi Señor, eres el único que conoce el futuro, y solamente vamos a descansar en la fe de lo que está escrito y no salirnos de ahí para no, Señor mi Dios, entrar en confusión, en engaños y el peligro de perder, mi Dios, la fe que tú, mi Dios, nos has dado por pura gracia. Ayúdanos a entender y a comprender y a aterrizar bien, mi Dios, cómo debemos enfrentar como iglesia esta situación que cada día se puede tornar más confusa si no revisamos la Escritura para tener una mente clara de lo que tenemos que hacer. Para gloria de tu nombre, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hermanos, estamos apenas comenzando el año 2020 y este año ha comenzado pues a raíz de las situaciones que se han dado con rumores de guerra, y tenemos que preparar a la iglesia y enseñar a la iglesia acerca de cómo tenemos que ver los cristianos, digo los cristianos de verdad, esta realidad que no podemos decir está escondida, ya no, esto está bien claro, bien destapado. Y quiero decirle a la iglesia que uno de los temas bíblicos más difíciles de resolver es la revelación del futuro. Y amado, es cierto, hay un libro que se llama Revelación o Apocalipsis, donde, amados, se
desmenuza bastante que va a ser el, el desarrollo de los sucesos finales de la historia de la humanidad. Pero entender Apocalipsis reclama meterse a un estudio serio de la Biblia, que, amados hermanos, poca gente en la iglesia quiere tomar, quiere enfrentar. Y entonces la revelación del futuro, la escatología bíblica, quiero que sepa la iglesia que ha sido interpretada por muchos hombres de Dios. Hay hombres muy serios que han dedicado su vida a un estudio desmenuzado de los acontecimientos que se van a dar. Pero ¿en qué terminamos con todo eso? Resulta que un hombre muy serio, muy estudioso, saca una conclusión del futuro, otros sacan otras y la mayoría sacan conclusiones bastante alocadas de lo que va a ser el futuro. Y por eso es que enseñanzas como la que dan los testigos de Jehová, amados, no son más que disparates de lo que realmente el futuro revelado por Dios nos dice. Aún la religión católica, ya vamos a hablar un poco de la religión católica, tiene una visión extraviadísima de lo que es el futuro. Porque ellos tomaron la escatología bíblica de un personaje en la antigüedad que se llamaba Orígenes de Alejandría. Y esa gente no habla del milenio. Él negó el milenio y por eso en la religión católica, vea que no hablan de milenio. Porque para ellos el milenio no es considerado como una enseñanza importante. Para nosotros sí, porque estudiamos la Biblia y nos damos cuenta que el milenio va a haber como la Biblia dice. Y así hay diferentes posiciones acerca del futuro, pero amados, a nosotros lo que nos interesa es saber qué es lo que dice la palabra. Personalmente creo que el único que nos puede llevar a una correcta interpretación del futuro es, por supuesto, el Espíritu Santo, que es el que reveló las Escrituras. Y amados hermanos, no ha sido posible hasta hoy llegar a un acuerdo unánime acerca de cómo van a ser los acontecimientos del futuro. Y amados, quiero que sepan que el futuro para nosotros es todavía misterioso. Hay cosas que Dios no ha revelado acerca de con precisión. El Señor nos ha dicho, miren, el 15 de octubre del 2021 viene el Señor por su iglesia. Eso no, el día y la hora solo el Señor la sabe. Y por eso es que no quiero que la iglesia quede atrapada en conjeturas que la gente dice, así va a ser el futuro. Porque hoy hay un montón de gente que se atreve a dar declaraciones del futuro para nada fundamentadas en la palabra. Y mucha gente hoy quiere interpretar las profecías de Nostradamus. ¿Y quién es Nostradamus para que yo le crea? Mire, el pobre Nostradamus creo que se debe estar revolviendo en su sepulcro. Viendo cuánta locura se ha dicho acerca de las cosas que él escribió, que no son para nada profecía, pero que el diablo dice que esa es la profecía verdadera. Nosotros, amados, como iglesia, descartamos de tajo cualquier revelación profética de este tipo de personajes. Nostradamus, San Malaquías, dicen otros. ¿Cuál otro podrá haber, pastor? Bueno, hasta Walter Mercado, que ya se murió, todavía tiene autoridad para decir lo que va a ser en el futuro. ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué está creyendo en tanta farsa que se dice del futuro? Si el único que conoce el futuro es el Señor, y es la única palabra que tenemos que tomar como válida para fundamentar nuestra fe. Miren, ¿qué tenemos que hacer? Realmente, ¿qué nos conviene hacer como iglesia? Lucas 21:34. Dice el Señor, estas son palabras del Señor Jesucristo. ¿Tiene Biblia? Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y oiga bien lo que dice el Señor, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo quisiera que la iglesia estudiara y entendiera, para que se empape con la mente de Dios acerca de las cosas del futuro. Pero la iglesia no hace eso. Entonces, por lo menos velemos, mantengámonos despiertos. Cuando todo el mundo está dormido, mantengámonos despiertos. Y el Señor lo dijo, en todo tiempo orando. ¿Y qué tengo que pedir? Mire, Señor, yo quiero ser tenido por digno de escapar de todo eso que viene. Porque lo que viene, amado hermano, el mundo ni siquiera lo imagina. El mundo piensa que con sus bombitas nucleares, que son de 100 o de 500 megatones o kilotones, con eso van a destruir el mundo. Le voy a decir una cosa, amado hermano, y fíjese bien, estas son de las cosas que tengo que decir, y quizás usted no esté de acuerdo, porque el hombre hoy se le ha dado a él, como él se cree Dios, piensan que con sus bombitas atómicas van a ser capaces de destruir este planeta. No, señor. El único capaz de poder traer destrucción a este planeta es el mismo que lo creó. Para el Señor, las bombas atómicas que tienen las naciones, mire, son picaditas de zancudo. No le van a hacer cosquillas a este planeta. El hombre es un necio y un arrogante pensando que él es capaz de arrasar con la vida en este planeta. Hermano amado, pero la iglesia tiene que creer que el único que puede destruir este planeta es el que lo hizo. ¿O le tienen miedo a las bombas atómicas? ¿Quién le tiene miedo a las bombas atómicas? Mire, es cierto, matan. Hasta una pistolita chiquita mata. Y el resultado es el mismo, la muerte llega. Pero quiero decirle esto, que este año, este mes de enero, ya en el 2 de enero de 2020, pues ha ocurrido lo que pasó allá en la carretera a Damasco, a Bagdad, que el líder militar iraní fue abatido por un ataque de los Estados Unidos, certero, letal, y el hombre se murió. Y resulta que el hombre es un paladín para los iraníes. Y estos iraníes, claro, como buenos musulmanes, para que vea la diferencia entre el musulmán y el cristiano. El musulmán dijo, esto no se queda así, nos vamos a vengar y nuestra venganza lo va a hacer llorar. Parecen falsos cristianos, ¿verdad? Porque el verdadero cristiano perdona. ¿Qué dije? No oí. Y le deja la venganza a Dios. El musulmán se venga. Y allá Irán, Teherán, con su gran ayatollah que tienen, dijo, nos vamos a vengar y les va a doler y los vamos a hacer llorar en su propia tierra. Amado hermano, eso no ha sido secreto para el mundo. Ahí están las amenazas de venganza. Pero, amados, muchos están diciendo, ay, empieza la tercera guerra mundial, nos vamos a morir. A ver, mire, en una tercera guerra mundial, amado hermano, aquí a nosotros los salvadoreños, si eso ocurre hoy, no nos va a caer ni medio cohete, porque nosotros no somos el objeto de interés para ellos. Aquí lo que están tratando de meter ya es el Islam. Esa es la bomba que nos están metiendo y no nos queremos dar cuenta. No lo vemos peligroso. No hemos logrado entender que el Islam, amado hermano, ya penetró sus tentáculos aquí en San Vicente. Y amado, nosotros casi les ponemos alfombra para que vengan esos niños. A nosotros, si nosotros fuéramos allá a Irán o Arabia Saudita con una Biblia, nos matan. Pero ellos vienen con el Corán acá y nosotros les damos la bienvenida. Por ignorantes, porque no hemos entendido lo que significa el peligro del Islam para El Salvador y para el mundo. Ya le voy a explicar de qué se trata esto. Entonces, claro, los rumores de guerra nos alborotan y, ay no, ¿será que voy a ver grandes a mis hijos? ¿Será que el Señor va a venir? Y la iglesia, claro, como no lee la Biblia, no se entera de lo que Dios ha dicho acerca de estas situaciones. Miren, el Señor lo que ofreció fueron señales, no fechas. ¿Qué es lo que dio el Señor? Señales. Entonces las fechas solo las maneja el Señor.
y son de su sola potestad. Entonces yo tengo que examinar las señales. Y es cierto, amados, hay rumores de guerra. Ahí están, no, que ya van a ver. Y están en esas amenazas continuas, pero también estamos viendo las otras señales de Mateo 24, donde dice que van a haber terremotos. Y mire, los que han habido en Puerto Rico, los desastres en Australia, los incendios que han habido, los fríos extremos, como el que estamos viviendo nosotros. Y amados hermanos, el punto es que nosotros vamos a considerar hoy ese tema de los rumores de guerra. ¿Qué es un rumor? Mira, amado, muchas guerras, pastor, se han ganado solo por rumores. Porque el rumor es suficientemente fuerte para que el enemigo se atemorice. ¿O no fue eso lo que da el relato bíblico en las grandes victorias de Israel sobre sus enemigos? Aquellos se fueron con teas y cántaros, hicieron bulla, y el enemigo es un gran ejército y se fueron. Ustedes se acuerdan de la guerra de Yom Kippur en 1973, que los enemigos de Israel se le fueron encima. Y amados, es cierto, en los primeros 2 rounds lo ganaron los árabes, pero cuando Israel se recuperó, amados, en 3 días los volvió a vencer. Ya Egipto estaba bastante dolido por la gran paliza que les cayó el 67. Pensaron que iban a acabar con Israel, porque Israel se había puesto bien arrogantito pensando que era invencible, y se dieron cuenta que no, los van a tocar, y la Biblia dice que los van a tocar. Pero amados hermanos, el punto es que Israel todavía está fuerte militarmente, y sus enemigos, la ventaja en población que tienen sus enemigos son como 150 millones de árabes alrededor, e Israel solo tiene 8 millones de habitantes. Y la pregunta es, ¿por qué no los tiran al mar como han amenazado? El día que a alguien le toque un pelo a Israel, ¿con quién se la va a ver? Con Dios. Pero amados, quiero ver los rumores de guerra. Fíjese bien, el rumor es una información sin verificar. Por eso es rumor. Es una información sin verificar o sin fundamento que se propaga como cierta. Y la gente dice, no, ya viene la guerra, y se convencen, o como que ya va a haber guerra, lo dan como una posibilidad, aunque después se compruebe que es falso. Pero el rumor funciona, y funciona muy bien. Entonces, y algunos ven esta situación como un detonante para la Tercera Guerra Mundial. Y amado hermano, mucha gente en otras partes hasta está ya considerando vender su casa e irse a un lugar más seguro del mundo para librarse del desastre por la guerra mundial que viene. Pero el Señor, en su gran perfección y sabiduría, nos dice en Mateo 24:6, oiréis guerras y rumores de guerras, pero mire lo que dice, pero mirad que no os turbéis. Diga, no os turbéis. No os turbéis. ¿Qué significa turbarse? Mire, amado, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, el que se turba es que se descompone su ánimo sin saber qué hacer en medio de una confusión. Mira, amado, la gente, la turbación de alma es casi un estado de locura. Y ven un peligro tan grande donde no hay peligro, y la reacción es que se ponen locos como que el asunto ya viene. Y el Señor le dice a la iglesia, no se turben por esas cosas. O sea, estén tranquilos. O sea, o es que no es Dios el que lleva el control de todas estas cosas. Y les dice, ok, las amenazas de guerra asustan, confunden, pero a la gente del mundo y a la iglesia la asustan. ¿Se asusta la gente por estos rumores de guerra? Y amado hermano, ok, que se asuste el mundo, pero la iglesia de Cristo no tiene por qué estar turbada, ni confundida, ni atemorizada. No se oyó eso, ¿verdad? Fíjense bien. Entonces, ¿cómo tenemos que entender la guerra esa que está en Medio Oriente? Porque, amado hermano, yo quiero que le quede bien claro que la guerra en términos bíblicos es entre el bien y el mal.
O sea, en términos bíblicos, el bien, ¿quién lo representa? ¿Ah? Dios, hombre, Dios. Y el mal, ¿quién lo capitanea? El diablo, el maligno, el que apareció en el huerto del Edén. Ahí empezó todo. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Mire, amado, sobre esto hay un montón que hablar. Pero la guerra, amados, es entre Dios y Satanás. En el caso de nosotros es entre el espíritu y la carne. Los creyentes vivimos una guerra interna entre el Espíritu Santo que nos ha sido dado y la carne que nos invita solo a pecar. ¿Verdad que sí? Ahora, la iglesia, el cuerpo de Cristo, también tiene una guerra contra el infierno. Y el Señor lo sabía y nos dijo, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces, amado hermano, muy ampliamente lo explicó el Señor en Mateo 25, 31 al 33. Fíjese bien, ahí vamos entrando en materia. Porque es el Señor reconoce ovejas y cabritos, ¿verdad que sí? El versículo 31, ¿qué dice? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ay. Y serán reunidas delante de él, ¿qué cosa? Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Mire, esto es bien importante que la iglesia lo vaya entendiendo, porque hay naciones que creemos en Jesucristo, creemos en la Biblia y creemos en el único Dios revelado en la Biblia, pero hay otras naciones que no creen en Jesucristo, y esas naciones serán apartadas a la hora de los juicios de Dios. Y tengo que explicarle eso a la iglesia, porque, amado, esto es vital, es importante. Hay una nación, a la que Dios prometió engrandecer y bendecir. Solo una hay. ¿Cuál es? No es El Salvador, hermano. Es una nación que Dios prometió engrandecer y bendecir. Génesis 12, 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Recuerde que en el juicio de las naciones, el Señor va a decir: vengan benditos de mi Padre. Y a las otras les va a decir: apártense, malditos. Ay, Dios mío. Eso no es invento mío, eso es lo que dice la Biblia. Okay. Entonces, a esa nación que se llama Israel, Dios le garantizó protección. Dios le garantizó que la iba a engrandecer. Le ha dado el Señor, como buen padre, a Israel mucha disciplina a lo largo de su historia. Le ha dado castigos severos de siglos. Pero, amados, los tiempos han llegado y ya estamos en los tiempos finales. Y Dios ha engrandecido a Israel sobremanera y la ha puesto a ese pequeño país que es del tamaño del Salvador. Lo ha engrandecido y probablemente es la nación que cuenta con el mayor poderío militar por cabeza en todo el mundo. Pero, amados, su poderío militar no radica en la cantidad de recursos militares que tenga, sino que Dios está con ellos. Por eso es que sus enemigos lo van a pensar y repensar antes de atacarlos. Porque ¿cómo le ha ido a todos los que han atacado a Israel? Les ha ido mal y con ganas. Entonces, es más, el Señor, cuando iba a castigar a los judíos con la cautividad, le dijo: voy a usar a Nabucodonosor. Pero a Nabucodonosor, por haberlos castigado a ustedes,
también lo voy a disciplinar. O sea, amados, esas son cosas del Señor. Pero oiga bien, quiero que vea esto. A Israel Dios le dio la promesa allá de Abraham, le dio la ley, le dio el Mesías, le dio el Nuevo Testamento, pero Israel, amados, a pesar de todas esas evidencias bíblicas, Israel tiene muchos enemigos que quieren borrarlo del mapa. Porque no solo lo quieren castigar o tenerlo sometido, sino que lo quieren hacer desaparecer. ¿Qué espíritu hay en todo aquel que pretende hacer desaparecer al pueblo de Dios? ¿Quién está ahí? Amado, mire, y sobre esto podría hablarle mucho más. ¿Se acuerda la guerra de Israel contra los amalecitas, los descendientes de Amalek? Amados, vaya, acuérdense de aquella pasaje donde estaba Moisés levantando las manos y él no las podía levantar, y estaba Josué levantándole las manos a la par. ¿Contra quién estaba peleando? Contra Amalek. Y amado, pero el deseo de Amalek era exterminar, acabarse a Israel. Y, amado, y ahí hay unas promesas que Dios hizo en cuanto a Amalek que yo no quisiera que ninguna nación recibiera, porque le sentenció destrucción para Amalek. Entonces, oiga bien, ¿qué papel entonces tiene la iglesia en todo este concierto mundial? ¿Quién es el verdadero enemigo? Porque, amado, el enemigo no es ni Rusia, ni China, ni siquiera Irán. El enemigo es Israel, para todos los que lo quieran destruir, y todos los que estén aliados con Israel. Entonces, ¿qué la iglesia verdadera bendice a Israel o maldice a Israel? O sea, porque el Espíritu Santo no nos puede llevar a maldecir al pueblo de Dios. ¿Entiende eso? Entonces, amado, la iglesia tiene que entender que Israel tiene un papel decisivo en este conflicto. Dios ha levantado a Israel y al cristianismo verdadero para realmente mostrar su gloria en el mundo. Entonces, el falso cristianismo que abunda, todo falso cristianismo va a traicionar a Israel. ¿Entiende eso? Porque, amado, ahí es donde se va a ir mostrando la cara verdadera de las religiones. Y se da cuenta, amados, por qué el Islam, amado, odia, aborrece a Israel. Pues, amado, porque hay un espíritu infernal ahí que los está odiando. Ni siquiera logran entender por qué odian tanto a los judíos. Porque eso es cuando ya no se entiende el odio, pero no puedo dejar de odiar. Hay un espíritu que me está haciendo odiar, a quien realmente no me ha dado mayores razones para que yo sienta eso. Pero lo cierto es que a lo largo de la historia, llamado Israel, los judíos han sido tremendamente perseguidos, aborrecidos, odiados, asesinados, y todo dentro de la permisividad de Dios. Cuando los judíos pasaron sus 1800 años de dispersión después de la caída del Imperio Romano, amados hermanos, fueron humillados. ¿Y qué es lo que le molestaba al mundo? Que donde quiera que iba un judío, hacía dinero, y no poco. Y amado, mire, el judío lo que toca, amado, prospera. Y eso le provoca a la gente ira. ¿Y estos quiénes son? Para que manejen la banca, las finanzas, el oro, el mercado mundial del oro, de diamantes. ¿Quién lo maneja? Los judíos. ¿Quiénes son los que aportan mayores premios Nobel a la humanidad? Los judíos. ¿Quiénes son los que están a la vanguardia en la tecnología, en todas las áreas? Los judíos. Y eso, amados, a la raza árabe musulmana lo descompone, los hace odiarlos más. Y siguen ratificando, porque el ayatolá de Irán ha dicho, no, falta poco para que barramos a Israel. Lo vamos a acorralar y lo vamos a ahogar en el Mediterráneo. Mejor no deberían de decir eso. Porque, amados, si las bombas le van a caer a ellos. Usted puede entender, vaya, yo sé que Estados Unidos está bien mal portado con Dios.
Qué lamentable, una nación levantada sobre principios cristianos, hoy se están portando mal y bien mal. Pero tienen una virtud, que son amigos de Israel y apoyan a Israel. Y amados, y ya vieron que les conviene apoyar a Israel. Y amados, y ya se dieron cuenta que por apoyar a Israel, Dios no los ha castigado todavía. Es que miren, amados, con Dios no se juega. Es mejor entender las leyes de Dios. Y vean esto. El conflicto entre el bien y el mal es entre Israel y sus aliados y todas las naciones que son enemigas de Israel. Voy a decir algo que tal vez no conocen, pero es una realidad. Y amados hermanos, el diablo está trabajando en varios frentes en el mundo, pero su meta es aniquilar a Israel. Y por eso es que usted ve que al presidente de Estados Unidos, que apoya a Israel, hoy hasta un juicio político le están haciendo para quitarlo. Y uno dice, sí, ese viejo es malo, tan arrogante. Mire, no hable sin conocer, hombre. Pero ese hombre, amados, claro, el diablo le ha anulado todas sus virtudes y estoy seguro que tiene defectos y grandes. Pero es un decisivo apoyo el que ofrece a Israel. Y amado hermano, mejor vigile eso, porque Israel está siendo, queriendo ser atacado por todas formas. Pero una de las formas más eficaces con la que Israel está siendo atacado es con el ecumenismo religioso. ¿Qué dije? Ecumenismo religioso. ¿Qué significa ecumenismo? Mire, ahora las religiones, las grandes religiones del mundo están procurando unirse, es decir, sin considerar las diferencias. Por ejemplo, podríamos nosotros decir, bueno, unámonos con los budistas, porque los budistas realmente pues tienen un su Dios ahí, supongo que lo adoran, y nosotros también. Entonces, es lo mismo. Y amado, ahora le dicen, si al mismo Dios adoramos. Y oiga bien lo que voy a decir, porque esto, amado, es una cosa bien cierta, pero no le va a gustar a la religión católica romana. La religión católico romana es enemiga de Israel. ¿Qué dije? Hoy está haciendo una alianza ecuménica con el Islam. Se ha unido el imán de Egipto con el Papa Francisco y están buscando una alianza religiosa y para darle, cumplimiento a un sueño que ellos tienen. Y les voy a poner aquí en pantalla una palabra que es nueva, pero amado, es muy emblemática de lo que la religión está persiguiendo hoy. El Crislam. ¿Han oído esa palabra? Crislam. La mezcla entre el cristianismo y el islam. Ahí está. ¿Se nota? Crislam. ¿Qué es eso? Esa es la pretensión. El protagonista es la Iglesia Católica con el Islam sunita, que tiene su centro intelectual en Egipto. Y oigan bien, amados hermanos, yo le diría mejor catolismán, porque es el catolicismo romano con el Islam. Eso no nos representa a nosotros. Nosotros no somos parte de eso. Nosotros no somos ecuménicos. Nosotros tenemos un solo Señor que se llama Jesucristo y a Él le servimos y a Él le creemos, y la iglesia verdadera es la dirigida por el Espíritu Santo. Nosotros no vamos a participar en ese ecumenismo diabólico, demoníaco, porque las dos religiones, tanto el Islam como la católica romana, son enemigos de Israel. Y nosotros no somos enemigos de Israel. ¿O sí? Más bien nosotros, mire, yo no estoy diciendo que los judíos no hacen sus cositas, ¿sabe? Pero yo no soy juez de los judíos. Yo lo que tengo que hacer es bendecirlos, porque son pueblos establecidos por Dios y la Biblia me manda a orar por ellos. Entonces, ¿qué pasa con los enemigos de Israel?
Están ahorita tramando, están involucrando a Persia, está Jordania, Líbano, Egipto, Etiopía y a veces dicen que hasta Rusia. Hermanos, hay mucho material en la Biblia que nos informa acerca de esas alianzas. Pero amados hermanos, pienso yo que el Espíritu Santo no nos va a permitir establecer una unanimidad acerca del futuro. Yo prefiero que la iglesia de Cristo, nuestra iglesia, nosotros hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer. Lucas 18:8. Dijo el Señor, es el final de la parábola de la viuda y el juez injusto. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amado, eso sí lo tenemos que hacer nosotros, guardar la fe, como Pablo dijo al final de su carta a Timoteo, segunda: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Nosotros tenemos que guardar el mayor tesoro que nos ha sido dada, que es la fe salvadora en Cristo Jesús, que por gracia la hemos recibido. Y amado, hoy en estos tiempos finales, la iglesia verdadera debe de atesorar su salvación, el regalo inmerecido de Dios, sí, como el mejor depósito que cuidar. No hay otra cosa que la iglesia tenga que cuidar hoy más que la fe. No es el dinero, no son las posesiones, ni siquiera es la familia, es la fe la que nos va a mantener firmes en el camino hasta que lleguemos a la meta. Y el Señor aquí nos desafía, ¿irá a hallar fe en esta iglesia? Pues sí, decirlo es fácil. Pero amado, lo que hay que hacer, ¿hallará fe el Señor cuando venga? Segunda cosa, no tenemos que turbarnos. El Señor lo dijo claramente, no tiene que turbarse la iglesia, pase lo que pase. Así que usted venga que hay una guerra allá en Panamá, en México, y que ya se nos van acercando, amados, nosotros no tenemos que turbarnos, porque el Señor dijo, es necesario que todo esto acontezca. O sea, amados, si el Señor dijo que es necesario que vengan estas situaciones probablemente de aflicción, que se aflija el mundo. Pero la iglesia verdadera de Cristo, lo único que va a estar viendo a través de esas cosas es el cumplimiento de lo que el Señor anunció que iban a ser los tiempos finales. Entonces cuando uno dice, híjole, se está cumpliendo, hay guerras, huele a azufre quizás, pero esto es lo que el Señor dijo que pasaría. Y yo me regocijo si veo el cumplimiento de lo que el Señor anunció. O vamos a reaccionar como el mundo reacciona. Porque el mundo se abate. ¿Y qué voy a hacer? Ay, mis hijos. Hay gente en países allá del norte que hacen unos búnkers subterráneos y los están surtiendo con latas y todo para que puedan resistir el ataque atómico. Y quieren estar preparados. Mire, esa es una gran necesidad. Es una torre de Babel. Buscar seguridad en un búnker. Lo ha hecho con un hierro así de grueso. Esto no lo bota un terremoto. Cuando el hombre piensa estar seguro, viene destrucción repentina. Eso también está en la Biblia. La seguridad nuestra, amados hermanos, es estar tranquilos, no turbarnos, ¿ok? Porque ya sé que es necesario que esto pase. Y si el Señor dice, no, ya es hora de reventar el volcán de San Vicente, muchos siglos ha pasado dormido, Él lo puede hacer y sin pedirnos permiso a nosotros. Y Él nos puede llevar a todos nosotros en una correntada. ¿Y qué? Él es Dios. Él manda. Y aún que exterminara esta ciudad, Él sigue siendo bueno y justo. Entonces, por eso es que hay que estar preparado. Bueno, si me cae una pelota de esas como las que vinieron en el deslave hace años, ¿y qué voy a hacer? Así determinó el Señor llevarme. Pero cuando me lleve, voy a estar con Él. Si el problema es no estar preparado y me cae, imagínense, me pasa encima esa gran piedra, quedo aplastado y después en el infierno porque no creí en Jesucristo. Hermano, si nuestro éxito es Cristo, diga eso.
Sin Cristo todo es fracaso. No lo veo convencido. Sin Cristo todo es fracaso. Entonces tenemos que guardar la fe. Tenemos que vivir tranquilos, seguros de que estas cosas tienen que pasar. Y lo que dijimos, Lucas 21:36, velando y orando, para tener paz, para tener confianza. Mire, hoy la iglesia necesita muchísimo más sumergirse en la palabra. Y aquí está, hermanos, porque la palabra, mire, usted no la vea, la Biblia no es como el periódico, que el periódico no es palabra viva, pero la Biblia sí. Y cuando usted abre la Biblia, amado, y empieza a tener comunión con Dios por la palabra, mire, hay una comunión espiritual, hay una vida de Dios que se transmite a nosotros y nos da paz, nos da sentido de obediencia. Porque, amado, la carne no se quiere sujetar a obediencia, pero ahora la palabra, empiece a orar y usted va a empezar a gozar con la mente de Dios, que a los verdaderos hijos les ha sido dada. Pero, amado, si usted no guarda la fe, si usted vive angustiado, ahí viene el bombazo, y, amado, ni modo, pues me voy a morir, a saber, no me quiero morir. Mire, va a llegar el día, amado hermano, que usted va a enfrentar la muerte, y tiene que estar seguro que solo la mano de Dios lo va a librar, y por lo menos pida si quiere, vaya Señor, si ya ha terminado de llevarme, que no reniegue, que no proteste, que no niegue la fe, sino que me vaya tranquilo, porque he estado velando y orando para estar preparado para cuando llegue ese momento. Hermano, ¿han entendido el mensaje? Fíjese bien. Principio de dolores, dijo el Señor que iba a hacer esto. Ahorita ya estamos, hermano, muy claros en este momento, en ese tiempo de Dios. Principio de dolores. Esa es una asociación con los principios de dolores con la mujer encinta, la mujer embarazada. Las que están embarazadas, llega un momento que sienten, ¡ay! Y con el primer dolor se acabó la película. Ahí comienza, amado hermano. Ahí comienza, principio de dolores. Pero el niño tiene que nacer. O sea, el final va a venir. Pero va a haber un periodo en el que dicen, vaya, ya comenzó la cuenta. Entonces ya, a mi parecer, oiga bien, porque esto no lo puedo decir más que por lo que creo que el Espíritu Santo me está diciendo. A mi parecer, ya la primera contracción ya la vivimos. Ya sentimos que este asunto va en serio. Por lo tanto, yo entiendo, las señoras me pueden entender mejor, después la primera contracción, la segunda es más suave o más fuerte, señoras. Y son cada vez más seguidas o más así distanciadas. O sea que vienen más fuertes y más seguidas. ¿Es así, doctora? ¿Eso es lo normal? Ok. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Lo que está pasando ahorita solamente es el anuncio. Pero, amados, que va a llegar hasta acá un dolor a San Vicente, Dios lo sabrá. Pero, amado, Lucas dice que va a venir como un lazo alrededor de todo el planeta, de todo el mundo. Por lo tanto, no tenemos que decir nosotros, no hombre, eso ya está en el Medio Oriente. Yo como soy amigo de Israel, y no me va a pasar nada. Hermano, la muerte va a llegar. La muerte va a llegar. Entonces, la última palabra siempre la tiene el Señor. El enemigo del mundo es Israel. Eso no lo tenemos que dudar. La guerra es contra Israel. La guerra de Irán y todos sus aliados es contra Israel. La guerra del Islam es contra Israel. La guerra del catolicismo romano es contra Israel. La guerra de todo aquel que no sea de Dios es contra Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Y así, amados, tenemos que ver la realidad de la situación mundial. Es Israel el enemigo. Los rumores de guerra, amados, Israel los está viviendo desde el 48. ¿Se acuerda? Pues no, se había nacido. Pero el año que se estableció Israel como nación, amado,
A las 3 horas de que se había firmado ahí en la ONU el acuerdo de establecer a Israel como nación, ya los árabes estaban alrededor atacándola y no tenía ejércitos, no tenían ni armas. Y amados, es bueno que la iglesia leyera esas cosas. Y amados, y ahí se ven como Dios, porque fue una obra milagrosa, no los pudieron vencer. Y no tenían ejército porque tenían a Dios. Y el proyecto es de Dios. Y a Israel le han sobrado enemigos y le van a seguir sobrando. Y todos los enemigos de Israel, los que hablan contra Israel, van a ser malditos a la hora del juicio de las naciones. Porque a Abraham le dijo al Señor: bendeciré a los que te bendigan, pero a los que te maldigan, maldeciré. Hermano, ¿le queda más clara la situación del mundo hoy? Pónganse de pie los que tienen miedo a lo que está pasando. Pónganse de pie los turbados, pues. Entonces pónganse de pie los que confían más en la palabra que en las noticias. Vamos a orar. Miren, esposos, los que son casados acá, no es tiempo de estar peleado con la señora. Hoy es tiempo de perdonar al esposo. ¿Qué dije? Es tiempo de perdonar a la esposa. ¿Qué dije? Los enemigos de Israel no perdonaron a Israel, porque ese espíritu en ellos los lleva a aborrecerlos. Pero los esposos son una sola carne. Y dice, no sé si su Biblia, pastor, en mi Biblia dice que nadie aborreció jamás su propia carne. Entonces, amados hermanos, no seamos necios, que la soberbia no nos mate hoy, que más fe necesitamos, más vigilancia necesitamos de nuestro propio corazón. Porque oiga bien, si el Señor ha permitido que prediquemos hoy sobre rumores de guerra, no crea usted que esto es por gusto. Algo está preparando el Señor en esta iglesia, y yo le ruego, amado hermano, que en vez de alejarse del Señor, acérquese más, velemos más, oremos más, leamos más la Biblia, empapémonos de la mente de Dios, porque, amados, el principio de dolores ya llegó. Y, amados, nuestra opción es buscar a Dios mañana, tarde, noche. Y es posible que le pidamos al Señor: Dios mío, yo quiero soñar contigo, para no tener esos sueños que a veces un poco locos que se nos vienen, que no tienen nada que ver con Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Ciérrelos así con piedad real. Poderoso Espíritu Santo, ¿quién más que tú, mi Señor, para convencer a la iglesia de la gravedad de los tiempos que ya estamos viviendo? Dios mío, no nos permitas, mi Dios, leones contra ti. Todo el que se rebela contra ti pierde, mi Dios. Así como los pueblos que están aborreciendo a tu pueblo, mi Dios, están perdiendo, porque no van a ganar. Nunca el enemigo va a ganar. Pero ha convencido al mismo mundo que los perversos somos los que caminamos en la rectitud de tu palabra. Y no permita, Señor, que esta iglesia sea engañada.